Empezamos con las infecciones. Y empezamos en el siglo XIX con el gran Louis Pasteur, que el señor Pasteur era químico y tenía su industria química, no era médico. De hecho, un profesor que tuvo es Bernard, que es el que veremos debajo. Pasteur lo que propuso es que los microbios son los causantes de la enfermedad. Pues su maestro lo que decía era que si el cuerpo no es terreno abonado, los microbios no tienen poder alguno. Y para que el cuerpo sea terreno abonado, pues tienes que estar en malas condiciones. Comiendo mal, bebiendo agua no potable y otras cosas. Este era médico, era creo que de la Academia Francesa, y este es un industrial. Max Joseph von Pettenkofer. Pues el hombre estaba tan poco, se creía tan poco la opción de Pasteur, que lo que hizo un día fue beberse en un vaso de agua o diluyó el bacilo del cólera que había extraído de un caso mortal. Lo echó en agua y se lo bebió. El hombre tuvo una pequeña diarrea, lo que es significativo de que algún miedillo tenía, y ya, no le pasó nada. ¿Bien? Luego, él concluyó, no es verdad que el patógeno sea el causante de la enfermedad, tiene que haber algo más. Se rumorea que Pasteur, en el lecho de muerte, dijo que Bernard tenía razón, los microbios no son nada, es el terreno. Bueno, hay un libro que es La ciencia privada de Louis Pasteur, que se publicó en 1993, que se basa en los cuadernos de notas de Pasteur que Pasteur en el lecho de muerte pidió a sus familiares que no publicaran. Porque lo que demuestran es que Pasteur publicaba con información fraudulenta, tenía una mala conducta científica tremenda y se pasaba las reglas de la medicina, la ciencia y la ética como le daba la gana. ¿Bien? Tenemos idealizado, en el fondo, lo que era un sinvergüenza. Pero nos hemos tragado su idea y seguimos con ella. Por otro lado, tenemos a Koch. Koch sería como la parte científica del enfoque de Pasteur. Es el gran científico que pone una serie de postulados para decir si hay o no hay enfermedad, o cómo catalogar la enfermedad, cómo descubrirla. Y entonces dice que para que haya una infección y esa infección exista, primero, el agente patógeno debe estar presente en los animales enfermos y ausente de los animales sanos. Obvio, si tú estás echando la culpa a un patógeno, pues ese patógeno tendrá que estar en los enfermos, pero no en los sanos. Porque si estuviese también en los sanos, es culpa del patógeno. Siguiente paso. El agente debe ser cultivado en un cultivo asénico, puro, aislado del cuerpo del animal. Es decir, yo tengo que poder extraer del cuerpo del animal el agente patógeno y poder cultivarlo aparte. Después, si cojo ese cultivo aparte y se lo inyecto a un animal, el animal tiene que coger la misma enfermedad. Y de esa nueva enfermedad tengo que poder de nuevo aislar el agente patógeno. Es decir, son unos postulados muy lógicos. Bien. No sé exactamente el término, pero vamos, que tiene que ser un cultivo en que no haya más elementos, o más patógenos, o más células o bacterias, ¿no? Lo que sea. Bien, en 1919 se publica en The Lancet que los postulados de Koch se cumplen raramente o nunca en las enfermedades. The Lancet es una de las grandes revistas de la medicina. 1909. De hecho, estos postulados no se cumplen
Ni en el VIH, ni en el papiloma. Porque en el VIH tú puedes ser seropositivo y no desarrollar el SIDA. Y en el papiloma, tú puedes tener el virus del papiloma y no lo desarrollas hasta 20 años después. Pero vamos a ver, ¿cómo le puedes echar la culpa a algo que tienes que tener 20 años en el cuerpo? Es decir, esto ya es un sinsentido absoluto. Entonces, vemos que por un lado tenemos a un sinvergüenza generando un sistema de creencias y por otro lado otro que intenta hacer las cosas científicamente y no cuadran con la realidad. ¿Cuáles eran las condiciones de vida en el siglo XIX, pues, cuando se empieza a trabajar todo este tema de los patógenos y las infecciones? Bien, pues estas son fotos no del siglo XIX, sino ya de principios del XX, en el siglo XIX todavía peor. Y como veis, pues en las ciudades, no en el campo, en las ciudades los animales conviven con las personas, la mierda la tiras directamente al río y los que están más abajo cogerán el agua, bien, y los callejones pues se utilizan para tirar todas las basuras. Luego ahí tienes unos caldos de cultivo importantes de patógenos, ¿no? Por otro lado, las condiciones higiénicas, pues aquí tenemos algunas fotos. Las habitaciones solían ser sin ventanas, de la gente humilde, compartiendo, por ejemplo, 14 familias el mismo baño. Pues si no se es muy limpio, pues pasa lo que pasa. Después, nutrición. El siglo XIX es un siglo en el que las ciudades multiplican por 5, por 9 la población en muy poco tiempo, sin sistemas de frigoríficos. ¿Cómo se lleva una comida fresca o una comida que no se pudra rápidamente a una ciudad y se vende si no tienes un sistema de refrigeración? A base de hielo. Pero bueno, entonces el hielo es caro porque te lo tienes que traer de lejos. En el siglo XIX, pues, los niños se morían mucho, los bebés menores de 1 año, principalmente de diarreas estivales. Las ratas, pues, pululaban a sus anchas. Esto es un anuncio de convocando a los ciudadanos para matar ratas. Y el que más ratas traiga, pues, se lleva el premio. Y este es un anuncio de Nestlé promocionando la leche de fórmula. La manera de evitar que estos niños murieran era dándoles leche materna exclusivamente. Porque la leche materna no tiene los patógenos que podrían adquirir si cojo agua que no es potable y con eso hago la leche de fórmula. Que el problema es el agua. La leche materna no tiene ese problema y por lo tanto estos niños no hubiesen tenido ese final. Pero claro, si tienes a la madre 14 horas trabajando, ¿cómo le va a dar teta? Pues va a ser que no. Y entonces, pues habrá que darle de comer al bebé. Luego, las condiciones externas tienen mucho que ver luego con las enfermedades que se tienen. Y hablando ya de explotación laboral, pues aquí tenemos el trabajo de los niños, que también eran 14 horas a partir de los 4 años, 6 años, pues trabajando en industrias que además solían ser muy contaminantes, como por ejemplo la textil o las minas. Luego estábamos desarrollando unos niños con mala alimentación, condiciones de vida muy estresantes, el caldo de cultivo para cualquier tipo de infección. Esto es una estadística desde 1838 hasta 1976, en el que se muestra las muertes por 100.000 de diferentes enfermedades infecciosas. En el siglo XIX, la única vacuna, la única manera médica de evitar las infecciones era la vacuna de la viruela. ¿Bien? Y las muertes por viruela
si os fijáis, son esta línea gris. Esta otra es la de la fiebre escarlata y mataba muchísimo más que la viruela. Si os fijáis, todas las enfermedades tuvieron la misma evolución. Tengan vacuna o no. Y aquí, por aquí, es cuando se introducen los antibióticos. Luego tienes un descenso en mortalidad de un 70%, de un 90% en algunas enfermedades, antes de que haya tratamiento médico para ellas. Pero lo que sí cambia es que desde 1880, cuando se produjeron unos brotes de viruela bastante potentes sobre población hasta 3 veces vacunada, dijeron, mira, vamos a poner alcantarillas en todas las ciudades, vamos a poner agua potable en todas las ciudades, y tardaron unos pocos años, como 40, en hacer eso en muchas ciudades. Y cuando se llega a los años 20, tienes ya una población que está bastante sana. En Estados Unidos no tenemos el registro tan lejano, pero pasa más o menos igual. Desde 1900 a 1963 se ve cómo va decayendo todas las enfermedades, y aquí te van poniendo cuando se introduce, por ejemplo, la vacuna de la difteria, cuando se introduce la penicilina, pero es que ya esto es casi residual comparado con lo que tenías antes. Luego ha habido un descenso en la mortalidad, en el efecto de la enfermedad anterior al tratamiento médico. Luego, no es verdad que las vacunas hayan eliminado las infecciones. Lo que lo ha eliminado son la mejora de las condiciones de vida, la salubridad, la higiene y la alimentación. Es decir, lo que decía Bernard, si mi cuerpo no es caldo de cultivo, los patógenos no tienen nada que hacer. Si yo estoy sano, no me enfermo. Y la explicación de las estadísticas que nos venden de los años de vida que tenemos de más gracias a la medicina está aquí. Esto es el número de muertes por 1000 organizado por grupos de edad. Esta es la gráfica de los menores de un año. ¿Bien? Y esta es de 1 a 4. Como veis, desde el 1900 hasta 1969 casi no hay cambios. A partir de un año se están muriendo los mismos. Pero eso sí, estás teniendo una bajada dramática en la muerte de los niños de 0 a 1 año. Si se muere un niño con 0 años, la estadística cambia un montón, porque hace que una persona que se muere con 100, al hacer la media, se está muriendo a las 2,50. Bien. Luego, no es que haya aumentado la esperanza de vida. Lo que ha aumentado, o lo que ha disminuido mucho, es la muerte de los bebés. Eso es lo que ha disminuido. Por eso lo de verdad media o mentira, medias mentiras y estadísticas. La estadística puede sacar la conclusión que tú quieras. O te vienes a datos que pongan un contexto, o entonces no hay explicación. Tenéis este libro que está publicado ya en español, Desvaneciendo ilusiones, que habla de la historia de la evolución de las vacunas y las enfermedades. ¿Bien? Y es muy curioso porque es un libro que te habla de una historia muy profunda. Es decir, de cómo se trataban las cosas en cada momento, qué nombres se les daba, cómo se cambiaron los nombres de las enfermedades. Por ejemplo, con la polio hubo un momento en el que hubo un cambio de definición en la enfermedad de la polio. Y en un año se diagnosticaron 90.000 casos de polio y 0 de meningitis, y al año siguiente se diagnosticaron 100.000 casos de meningitis y muy pocos de polio. Porque lo que se dijo es, estos síntomas que tienen que ver con la meningitis, si aparecen, se va a catalogar como meningitis. Y antes de ese año se catalogaban como polio. Luego también las estadísticas se pueden trampear de muchas maneras,
cambiando definiciones. Nosotros nos pensamos que los jugadores son jugadores de buena fe. Pero somos un poco ingenuos, porque todos sabemos cómo funcionan las farmacéuticas, los gobiernos, y nos lo han hecho muchas veces. Pero nos seguimos pensando que a nosotros no nos toca. Otro libro espectacular, este está en inglés, es Miller's Review of Critical Vaccine Studies. Son 438 papers, artículos publicados en revistas científicas que cuestionan, por un lado, la eficacia, la seguridad e incluso que las vacunas no estén generando el mismo efecto que los antibióticos. Así que, lo mismo, hay que cuestionarse de nuevo cómo funcionan las campañas. Y estos son artículos científicos, 438, publicados. Para que luego te digan, no, es que no hay nada publicado. Bueno, porque no lo quieras tú leer.